La semana pasada estuvimos considerando el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, donde Marcos, nuestro pastor, ya nos anticipó que estos dos, quizá 3 capítulos siguientes, ¿no? La enseñanza iba a estar enfocada, o la intención del autor más bien, de la carta a sus lectores, era hablarnos acerca del sacerdocio, el sacerdocio, y que esta figura del sacerdocio, del sumo sacerdote, en todo momento apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Creo que tengo que subir esto, ¿verdad? Así. Ay. Como decía, la intención del autor de la carta durante estos capítulos, hablando del sacerdote y del sumo sacerdote, era que pusiéramos la vista en aquel gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, que pareciera que la Biblia se está repitiendo una y otra vez estamos hablando del sacerdote, otra vez del sumo sacerdote, etcétera, etcétera, y parece que nos repetimos mientras avanzamos, pero nada más fuera de la realidad. Cuando las Escrituras redundan en un tema, o mejor dicho, Dios redunda en un tema, es porque quiere comunicarnos algo importante, ¿de acuerdo? Él quiere expresarnos algo de manera clara para que no solo lo entendamos, sino que lo atesoremos y lo vivamos. Recordemos, hermanos, que Dios no escribe porque sí. Dios no escribe porque sí. El Espíritu Santo nunca ha tenido la intención de rellenar huecos para que su libro sea más popular, quizá, o para que su libro sea más comprensible por algunas personas, o cumpla con quizá algunos requisitos. Hermanos, Dios no escribe de manera arbitraria. Cuando Dios escribe algo, lo hace con el deseo de transmitir algo importante. Así que nosotros hacemos muy bien en centrarnos en los detalles e incluso en las repeticiones. Hoy, mis hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a adentrarnos en el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, como he dicho antes, un capítulo con algunas porciones bien difíciles de interpretar. Por supuesto, y no haremos el desarrollo de todo el capítulo, esto va a tomarnos varios domingos, ¿no? Pero hay algunas porciones bien difíciles de interpretar y por eso es necesario que oremos al Señor, que pidamos su ayuda, que pidamos al Señor que nos ayude a entender bien lo que vamos a leer, lo que vamos a comunicar hoy desde el púlpito, ¿de acuerdo? Así que te pido, cierra tus ojos, vamos a inclinar nuestros rostros reverentemente ante el gran Dios. Señor, de nuevo pedimos tu ayuda en esta mañana. Te damos las gracias por cómo se ha venido desarrollando este culto que hacemos en honor a ti, por la comunión, por la alabanza, por la exposición de este ministerio tan precioso de Puertas Abiertas. Y ahora, Señor, por la lectura de tu palabra. Señor, nosotros estamos llenos de preconceptos y de ideas equivocadas y necesitamos, Señor, que tú nos enseñes tu palabra para pensar bien, para pensar bíblicamente. Señor, y si yo desde este púlpito interpreto algo mal, Señor, que caiga en el olvido y nunca más se recuerde. Pero te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a entender tu palabra como debe ser entendida, Padre. Que nos ayudes a estar en mente, cuerpo y corazón en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer los primeros versículos. Vamos a leer en primer lugar los versículos del 1 al 4, ¿de acuerdo? Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bueno, hasta aquí. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Hermanos, nuestro texto empieza por tanto. Notamos que esta expresión está conectando lo que el autor de la carta acaba de decir con lo que va a decir a continuación. Por lo tanto, el autor acaba de escribirles lo que ya vimos la semana pasada en el capítulo 5, ¿no? El autor está allí amonestando a sus lectores a que son tardos para oír. Hace tiempo que ya deberían ser maestros, deberían haber aprendido las Escrituras y deberían estar enseñando ya las Escrituras,
pero todavía no se les puede tratar como personas sabias, ¿no? Como vimos en la escuela dominical. Llevan tiempo en el Evangelio, perdón, pero se han hecho tardos para oír. Esta amonestación que se les acaba de dar, pues por supuesto tendrían comezón de oír, porque a nadie le gusta que se le amoneste, ¿verdad? No sé si a ti te gusta que te amonesten, que te digan lo mal que estás haciendo las cosas. A mí no mucho, pero cuando se me dicen, tengo que prestar atención, ¿verdad? El autor está diciendo, ahora mismo parecéis niños espirituales. No estáis disfrutando de la carne en el sentido de comida, de las enseñanzas más grandiosas y profundas de las Escrituras, sino que os habéis quedado bebiendo leche. Todavía sois niños, es decir, con lo que os enseñaron cuando recién os convertisteis, con eso os habéis quedado. Os habéis quedado con que el Señor Jesús es el Señor, es el Salvador de los seres humanos, pero ya no habéis avanzado nada más y necesitáis avanzar. Hermanos, no estoy diciendo que el hecho de saber solo que el Señor Jesús es nuestro Salvador sea malo, por supuesto que no, pero no nos podemos quedar solo con ese conocimiento, con la leche espiritual, y ya hablaremos de ello, un poco más adelante. Pero el apóstol dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y luego, hermanos, se nos nombran unos 6 aspectos que son unos aspectos que todo cristiano ya debería controlar. Todo cristiano ya debería saber y todo cristiano ya debería estar viviendo, poniendo en práctica. Y en los que vamos a definir en un momento, pero primero, hermanos, detengámonos en esta expresión, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Hermanos, ¿qué significa dejar a un lado los rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿Qué significa esto? Yo he traído una lectura en una versión un poco más actual que creo que nos da más luz. En la Nueva Versión Internacional, este mismo texto dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Creo que nos da un poquito más de luz. Las doctrinas, los rudimentos de la doctrina de Cristo son las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Debemos dejarlas y avanzar hacia la madurez. Por supuesto, hermanos, el autor aquí no está queriendo decir que nos olvidemos de la enseñanza de Cristo, que despreciemos la enseñanza elemental acerca de Cristo. No, a lo que nos insta es a que nosotros vayamos aprendiendo y creyendo cada vez más en Jesucristo. Es decir, que después de saber y conocer que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente y el único y todo suficiente Salvador, ya podemos descansar en esa verdad, atesorar en el corazón y seguir adelante, avanzando. Debemos seguir, conociendo mucho más a la persona de Cristo y a las grandes doctrinas de la Biblia, ¿no? Hemos estado durante meses conociendo al Señor Jesucristo a través del Evangelio de Juan. Ahora estamos exaltando a Jesucristo. Conocemos la vida de la persona de Jesucristo, pero es necesario que cada vez más conozcamos las doctrinas de las Escrituras. No nos podemos quedar solo con el Evangelio de Juan. Debemos seguir avanzando. Dejamos a un lado las enseñanzas, los rudimentos elementales, básicos, y con ellas a un lado avanzamos. Hermano, yo recuerdo cuando estudiaba física, no es que estuviera estudiando la carrera de física, yo vi física en el bachillerato, pero me gustaba la física. Yo recuerdo que utilizábamos muchas fórmulas y ecuaciones, Fabi, tú lo entenderás muy bien, ¿verdad? Utilizábamos muchas fórmulas y ecuaciones matemáticas y estas ecuaciones estaban compuestas de algunas constantes que son universales. En la Tierra hay constantes matemáticas que son universales y nada en principio las hace cambiar. Cuando nosotros estudiábamos, por ejemplo, las leyes de la gravedad, tenemos una ley como la ley de la gravedad, tú veías que la fuerza de la gravedad, que es algo así como la aceleración con la que la masa de la Tierra nos empuja hacia abajo, por esa causa nosotros caminamos y no salimos flotando, porque tenemos algo como la gravedad que nos empuja hacia el centro de la Tierra, pues nos afecta a todos los habitantes de la Tierra. Da igual si tú no estás de acuerdo con la ley de la gravedad. Tú no vas a salir flotando, tú vas a caminar. ¿De acuerdo?
Esta es la razón, hermanos, por las que cuando aumentamos un par de kilillos en Navidades, pues ya nos cuesta más caminar. ¿Por qué? Porque tenemos más masa y la tierra nos empuja con más fuerza. Por eso pesamos más, ¿no? Bien, hermanos, esta constante ya está calculada y equivale a unos 9,8 metros por segundo cuadrado. Eso no lo he inventado yo, eso lo inventó un precioso científico para la historia, ¿no? Que fue Newton. Las leyes de Newton, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, claro, por supuesto. Newton, que por cierto, era un hombre muy piadoso, Isaac Newton, ¿no? Esa constante ha sido calculada. Bueno, y al estudiar física, tú tenías que memorizar no solo las constantes, sino las ecuaciones. ¿Por qué? Porque más adelante, en problemas más complejos, tú tenías que aplicar esa fórmula que ya habías aprendido, esa ecuación. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Cuando nosotros atesoramos la enseñanza de Cristo, con ella a un lado nosotros debemos avanzar y profundizar más en las Escrituras. De la misma manera que cuando aprendes las leyes de la gravedad, tú te aprendes una fórmula básica y con ella a un lado sigues avanzando y desarrollando problemas más complejos. No la olvidas porque te va a hacer falta para toda la vida en el mundo de la matemática y la física. Y por cierto, ya lo he dicho, ¿no? El creador de estas leyes fue Isaac Newton. Se dice de Isaac Newton que ha sido o es uno de los científicos más importantes y relevantes de la historia humana. Y se dice además que Isaac Newton ha escrito más acerca de teología que acerca de matemáticas. Y escribió mucho acerca de matemáticas. Impresionante. Así que, hermanos, ¿ya crees en Dios? ¿Ya has reconocido a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Sí, excelente, excelente. Pero no te puedes quedar solo con eso. Debes avanzar. Debes sumergirte en este precioso libro que es la palabra de Dios, porque este precioso libro está vivo y está hablándonos todo el tiempo. Y se nos dice, ve camino a la perfección, hacia la madurez. Cuando el texto, hermanos, nos estimula a todos nosotros a la perfección, obviamente no nos dice que si no somos o vivimos de una manera perfecta e inmaculada, no podemos ser herederos del reino de los cielos, ¿no? Por supuesto que no significa eso. A lo que se nos anima es a madurar. En muchas ocasiones cuando la Escritura nos dice perfectos, se refiere simplemente a un cristiano maduro, un cristiano que ha ido desarrollando la fe. Al patriarca Abraham, el Señor le dijo en una ocasión, en Génesis capítulo 17, anda delante de mí y sé perfecto, ¿no? ¿Qué requisito más elevado? ¿Que sea perfecto? Eso, ¿qué quiere decir, Abraham? ¿Que no puedes pecar nunca? ¿Que no puedes pensar mal? No, si el Señor ya sabía que iba a pecar y que iba a pensar mal en algunas ocasiones. A lo que se refiere esta expresión es que Abraham debía ir delante de Dios, ser una persona madura e íntegra. Eso significa que seamos perfectos. Bueno, y es allí donde se nos llama a nosotros, hermanos, a madurar. A madurar. Y de nuevo la idea, ¿no? A no ser niños espirituales que todavía demandan leche, niños a los que hay que estar cambiándole el pañal, que se les diga todo el tiempo, no, cariño, no, 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 no. Mira, yo me doy cuenta de que me he convertido en una persona muy negativa en casa. ¿Sabéis por qué? Porque tengo 2 niños pequeños y yo no sé ni cuántas veces al día digo no, no, por ahí no, que no hagas eso, que no pegues, que no grites, que no, no, no. Me estoy volviendo una persona muy negativa, ¿verdad? Pero mirad, hermanos, un cristiano que está en la línea de la madurez, no hay que estar diciéndole todo el tiempo que no vaya a la discoteca, que no celebre el Halloween, que no esté todo el día en casas ajenas promoviendo el chisme, perdón. A un cristiano maduro no hace falta estar diciéndole todos los sábados, por favor, ven el domingo a la iglesia. Aparta un tiempito para el Señor. A un cristiano maduro no hace falta estar insistiéndole tanto porque él ya lo desea, ya vive en esa línea, ¿no? No hay que estar diciéndole, por favor, controla tu lengua, cuidado con las palabrotas. No, no hace falta. A los cristianos inmaduros sí. La madurez, hermanos, debería estar ligada a la edad, ¿no? Eso sería lo natural, ¿eh? Has dado en el clavo, Josema, por cierto, una clase muy buena, hablando acerca de las personas mayores, personas que llevan años en el Señor, personas sabias. Y uno, naturalmente, piensa que la madurez está ligada a la edad, pero no siempre es así, ¿verdad? Hay hombres, hay padres de familia en mi generación que se comportan como auténticos adolescentes. Yo lo veo en mi generación. Amigos, compañeros,
o personas con las que trabajo que tienen mi edad o quizá un poquito más, ¿no? Se comportan como auténticos adolescentes. Yo tengo que ver con demasiada frecuencia, tristemente, hombres que se han quedado en la adolescencia y no sé cuántas horas al día invierten en la Play. Estoy hablando de hombres casados con hijos. Se les ha olvidado que tienen una casa, una esposa y unos hijos y se sumergen allí en su habitación, venga a jugar a la Play como si tuvieras 12 años. Hermanos, que yo no digo que jugar a la Play esté mal. Tú te puedes echar una partidita de vez en cuando, pero ya no tienes 12 años. Madura. Necesitas madurar. Es triste, hermanos, pero es así. Y en las iglesias en general hay hermanos y hermanas que llevan décadas en el Evangelio. Décadas en el Evangelio y aún no se les puede considerar como personas maduras. Es lamentable, pero es así. O personas con conocimiento, ¿no? Cuando una persona lleva 15 o 20 años trabajando la carpintería, ¿tú qué esperarías de esa persona? Que sea un buen carpintero, ¿verdad? Que tú vayas allí y le digas, mira, quiero montar este armario en casa y ya te diga, mira, existe este tipo de madera se seca bien, se une bien. Sabe todo acerca de la madera, lleva 15 años siendo carpintero. Llevas 15 años en el Señor y no te sabes ni los libros de la Biblia. Y por supuesto no miro a nadie, yo no sé si te sabes los libros de la Biblia, pero no debería ser así. Deberíamos madurar en el Señor. Y de la misma, hermanos, vemos también que hay personas que se convierten al Señor, personas jóvenes que llegan con un deseo de conocer al Señor, con un deseo de servir a la iglesia y en poco tiempo tú les ves cómo maduran. ¿No? Pasan las iglesias. Ves personas jóvenes que llegan con y no necesariamente personas jóvenes, a lo mejor tú te has convertido con 52 años y en 2 años ya has querido saber tanto, has querido conocer a la persona de Cristo que ya has madurado en la fe. Por supuesto, nos queda mucho terreno, mucho recorrido, pero vamos en ese camino de la perfección, de la madurez. Por tanto, hermanos, esto que hemos leído es un llamado a los creyentes. ¡Madura! ¡Adelante! Y no importa si hasta ahora no te has dado cuenta que eras un inmaduro en la fe. Yo me doy cuenta de que soy inmaduro en tantísimas cosas. Lo importante es darse cuenta y ponerse en marcha. Cámbialo. No importa si llevas 20 años de creyente. Hoy es el tiempo de avanzar, de madurar, de seguir adelante. Hoy es el tiempo de aprenderte los libros de la Biblia. Amén. Lo que se nos cita a continuación, hermanos, es un listado de 6 aspectos que el autor ha querido citarnos. Aspectos que, como dije al principio, ya deberíamos saber. Aspectos que un cristiano ya debería controlar y estar viviendo, ¿no? Y los leímos a partir del versículo 1 a la mitad del versículo en adelante. Vamos a volver a leerlos. Dice, los rudimentos de la doctrina de Cristo a la perfección. Otra vez, dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 6 aspectos. Y al principio yo tenía la idea de tomar cada uno y explicarlo individualmente, ¿no? Pero luego estuve escuchando las notas o el comentario de David Burr, es un autor que ya os he nombrado en otro momento, y él nos propone que agrupemos estos 6 aspectos en bloques de 2, que no van de manera separada, sino agrupados en bloques de 2. O sea, 3 bloques de 2 aspectos. Y después de escucharle, a mí me ha parecido bastante razonable. Creo que cobra más sentido si los agrupamos de 2 en 2, que se comprende mejor así. Por supuesto, podríamos explicarlos de manera individual y sacar mucho provecho, pero ¿qué tal si hacemos ese ejercicio? Yo os propongo que lo hagamos también de esta manera. De 2 en 2. En primer lugar, hermanos, el arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, el arrepentimiento y la fe siempre han estado juntas. Son hermanas e inseparables. A lo largo de las Escrituras, Dios siempre le ha demandado al ser humano arrepentimiento y fe. Fe y arrepentimiento. Por ejemplo, observamos que esta fue la experiencia del justo Job. Ya conocemos la vida de Job, una vida muy sufrida. Este hombre perdió en un día todo lo que tenía, hasta su salud.
menos a su esposa, perdió a sus hijos, sus negocios, sus criados, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de un largo proceso de dolor y de confrontación con Dios, Job al final de su libro escribe: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fe. Mis ojos te ven. Fe. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fe y arrepentimiento. El profeta Joel también, en el libro que lleva su nombre, él nos cita allí: por esto, un mensaje de parte de Jehová, él dice: por esto ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Arrepentimiento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es. Fe. Fe que nos permite ver a un Dios misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Estos son solo dos ejemplos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos más de lo mismo. Hay al menos dos personajes muy importantes en el Nuevo Testamento que también nos hablan del arrepentimiento y la fe. Y el primero de ellos lo encontramos, yo os lo voy a leer en Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice la Escritura que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Pues ese es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahí está, Juan el Bautista, el hombre más grande que ha existido según Jesucristo. Nos dijo: arrepentíos en su primer discurso. Y luego en el versículo 11 del mismo capítulo, él dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, fe, poned vuestra fe en el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y por supuesto, hermanos, como no era de otra manera, como no podría ser de otra manera, en Mateo capítulo 4 y versículo 17 encontramos nuestro segundo personaje, el personaje más importante de la Escritura. Dice este capítulo que desde entonces, después de que Jesús fue tentado y demás y salió victorioso, que Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego comienza con el llamado de los discípulos, etc. Entonces, hermanos, después de este fugaz repaso acerca del arrepentimiento y la fe, podemos asegurar sin temor a dudas que este rudimento, esta enseñanza elemental y vital, debe permear toda nuestra vida, hermanos. El arrepentimiento y la fe y el arrepentimiento. Las palabras principales de Juan el Bautista, de Jesucristo y en general de la Biblia, utiliza para llamar a todos aquellos que han de ser salvos esta expresión: arrepentíos y poned vuestra fe en Cristo. Hermanos, ¿qué viene primero? ¿La fe o el arrepentimiento? ¿El arrepentimiento o la fe? Yo creo, a la luz de las Escrituras, que en primer lugar viene la fe. Que aquel Espíritu Santo viene primero y te convence de justicia, pecado y juicio, te da la fe y entonces tú puedes proclamar al Señor: me arrepiento. Creo que es en ese orden y no en otro. Estas palabras hacen parte primordial del mensaje del Evangelio, ¿no? Si tú lo piensas, cuando estás hablando con una persona acerca de Cristo y del Evangelio, ¿qué palabras utilizamos para evangelizar? ¿O solo estamos contando las cosas chachis y guays del Evangelio? Si cuando intentamos evangelizar a una persona no están estas palabras, arrepentimiento y fe, en tu discurso, el Evangelio está diluido, no es real. Cuando hablamos con una persona le decimos: arrepiéntete de tus pecados y Cristo te salvará. Porque si una persona primero no entiende que es pecadora, ¿cómo va a desear un Salvador? No puede ser. ¿A quién va a desear si no se sabe pecadora, verdad? Es importante que nosotros podamos, mediante la ley, mostrar a las personas que viven sin Dios que se encuentran en pecado y que ese pecado les conduce a la condenación eterna. Y podemos utilizar la ley. ¿Has mentido? Sí. ¿Has robado? Sí. ¿Has deshonrado a tus padres? Sí. Pues ya estás condenado. ¿Qué vas a hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo hoy mismo si crees en Él.
Hermanos, el Evangelio significa buenas noticias. Pero para que podamos dar una buena noticia, primero hay que dar la mala, ¿no? Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos sin excepción, excepto Jesús, por supuesto. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Cristiano que me escuchas, ¿recuerdas la última vez que te arrepentiste de tus pecados? Bueno, la última no, la primera vez. ¿Recuerdas aquella primera vez cuando te arrepentiste de tus pecados? La primera vez que tú pusiste toda tu fe en Jesús. ¿Qué experimentaste en ese momento? Libertad. Libertad. Bueno, si experimentaste libertad en ese momento, naciste de nuevo. Mira cómo ocurrió. Mira, así me pasó a mí y yo creo que así nos ha pasado a todos, marcando las diferencias, ¿verdad? Pero cuando el Señor salva, salva de una manera única, ¿no? Que es a través de la fe, pero la manera en que ocurre puede ser diferente. Pero mira, viviste una vida de espaldas a Dios, quizá por ignorancia, quizá porque nunca te habían comunicado el mensaje del Evangelio, o peor aún, te comunicaron el mensaje del Evangelio, pero tú lo rechazaste y dijiste, no, yo soy el Dios de mi vida y yo hago aquí lo que yo quiera. Da igual cómo haya sido, en aquel momento vivías de espalda a Dios. Así que te invadió una tremenda realidad de la existencia de Dios, del juicio de Dios, y viste tu miseria. Y en ese momento suplicaste perdón, arrepentimiento. Luego viste a la persona de Jesús muriendo en aquella cruz por tus pecados. Viste a tu Salvador sufriendo y pagando el precio por todos tus pecados. Entonces te invadió una tremenda sensación de alivio. Tus cargas se esfumaron, te quitó el peso de la espalda del pecado, las cadenas fueron rotas, miraste a Jesús y dijiste, Señor, eres mi Señor y mi Salvador. Hoy me has hecho libre, gloria a ti. Señor, tengo las manos vacías, no tengo nada que ofrecerte, toma mi corazón y llénalo. ¿Ocurrió eso contigo o algo parecido? Entonces eres salvo. Ahí está la fe. Ahora, ¿recuerdas la última vez que te arrepentiste de tus pecados? ¿Cuándo fue? ¿Ayer? ¿Hoy en la mañana? ¿Hoy antes de venir a la iglesia? ¿Hoy durante el culto? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, perdóname? ¿Qué experimentaste? Libertad, sí. Porque es una experiencia que es continua, hermanos. El arrepentimiento debe ser continuo. Y de hecho, la evidencia de que una vez te arrepentiste es que hoy te continúas arrepintiendo. El arrepentimiento no es una palabra mágica que dices cuando te conviertes y ya está. Sí, es que, hermanos, cuanto más conocemos al Señor, más miserables nos vemos. Más santo es Él y más pecadores somos nosotros. Entonces tenemos mucha más necesidad de arrepentimiento todos los días. La evidencia de que una vez te arrepentiste es que te continúas arrepintiendo. Y a través de la fe, nosotros sabemos que cuando venimos de rodillas a Dios, ¿qué ocurre? Que tenemos su perdón. No porque lo merezcamos, sino porque Cristo lo obtuvo por nosotros en la cruz. Cuando tú pides perdón a Dios, por supuesto tú no sueltas una larga lista de cosas buenas que has hecho. Señor, me tienes que perdonar porque mira, hoy he ayudado a esa anciana a pasar la calle. Señor, mira, hoy he ofrendado en la iglesia, hoy he ido al culto. No, el Señor no te perdona por qué haces tú o por quién tú eres. Él te perdona porque Cristo Jesús murió por tus pecados en aquella cruz. Y cuando venimos de rodillas a Dios, ya sabemos que tenemos su perdón, aunque nos sentimos totalmente indignos. Hermano, yo no sé si a vosotros os pasa, pero cuando yo peco delante del Señor, yo vengo ante Él y de rodillas le digo, Señor, ¿hasta cuándo? Me gustaría ser libre del pecado. Y me siento miserable. Pero sé que a través de la fe ya tengo su perdón, pero me siento miserable, así que Él me levanta y me dice, ánimo, adelante, tú eres mi hijo, Cristo ha muerto por ti. Es impresionante, hermanos. Jesús ha muerto por todos tus pecados. ¿Qué significa esto? Que Él murió por los pecados de tu pasado, de tu presente y de tu futuro.
¿Cómo? ¿Que el Señor Jesucristo ya ha muerto por los pecados que ni siquiera he cometido? Sí. El Señor ha muerto por todos tus pecados. Es impresionante, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, antes de cerrar este punto, permíteme hacer un inciso con respecto al arrepentimiento de obras muertas, ¿no? Las obras muertas pueden referirse a aquellas obras que el ser humano hace pensando en que puede obtener salvación a través de esas obras, ¿no? Una persona que dice, mira, yo no soy cristiano, pero si Dios existe, Él me va a salvar a mí porque yo no he sido mala persona, es una obra muerta. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Por gracia somos salvos. Una obra muerta es pensar que tú puedes ganar el favor de Dios por tus obras. Obra muerta. No vale para nada. Y es muy interesante, hermanos, que en general el ser humano y aún los cristianos verdaderos podemos llegar a realizar un montón de buenas obras, entre comillas, o sin comillas también, un montón de buenas obras con la actitud o una intención equivocada. Y entonces cuando tenemos que arrepentirnos de nuestras buenas obras. Qué paradójico, ¿verdad? Que nos arrepintamos de nuestras buenas obras. Esto es muy paradójico. Era precisamente las buenas obras las que impedían a grupos de personas religiosas como los fariseos poder llegar al reino de los cielos. Porque ellos hacían tantas buenas obras que no necesitaban un Salvador. Bueno, pues Jesús les dijo, hipócritas, arrepentíos. ¿De qué? ¿De ayudar a los enfermos? Sí. ¿De qué? ¿De ayudar al necesitado? Sí, arrepentíos. Porque vuestra actitud no es correcta. Arrepentíos. Y yo sé, hermanos, que es muy difícil aceptar esto, ¿no? Pensar que realmente tenemos que arrepentirnos de algo bueno que hemos hecho es más difícil que arrepentirnos de algo malo que hayamos hecho. Porque cuando tú haces algo malo ya está muy claro. He hablado mal de mi hermano, he pecado. He ofendido a mis padres, he pecado. Es fácil arrepentirse, entre comillas, de algo malo, pero tener que arrepentirnos de nuestra propia bondad es muy difícil, ¿eh? Reconocer que si bien hemos hecho algo bueno, algo para ayudar a una persona o a un grupo de personas, es difícil, aunque ayudando a aquella persona, esta persona salga bendecida porque Dios no le va a quitar la bendición, pero ayudando a aquella persona, tú has desagradado a Dios. Y esto es complicado. Y hermanos, en otro sentido, con respecto a las obras muertas, creo que algunas de nuestras obras que son registradas en el libro de Dios, porque no sé si lo sabéis, pero Dios tiene un libro. La Escritura nos dice que Dios ha escrito un libro en el que todas nuestras obras están registradas. Bueno, algunas de esas obras o todas esas obras van a ser probadas por el fuego. Algunas de esas obras van a perdurar y otras simplemente van a quemarse. Mira lo que dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 13. Primera de Corintios, capítulo 3, dice, conforme a la gracia, esto es Pablo hablando, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Gloria a Dios. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, que cada uno de nosotros mire cómo está sobreedificando sobre el fundamento que ya ha sido puesto, Cristo Jesús. El fundamento no lo puedes cambiar, pero lo que edificas encima, sí. Y me temo que aunque tengas buenas intenciones, si aquello que tú estás haciendo no lo estás haciendo con la actitud correcta o no lo estamos haciendo con un corazón que busca la gloria de Dios, esa obra
será puesta en el fuego y quizá se consuma. Y qué triste sería llegar a aquel momento con una obra en la que hemos invertido un montón de tiempo, de dinero, de emociones y esfuerzo y saber que ha sido quemada, porque nuestra intención, nuestra actitud no ha sido la correcta. Por supuesto, no estoy intentando desalentaros. Lo que estoy intentando para todos nosotros es que salgamos de aquí queriendo hacer todo lo que hacemos, pero con un objetivo más grande. No nuestra gloria, no nuestro reconocimiento, no nuestra pompa, sino la gloria y la fama del Dios bendito. Amén. Bien. El segundo bloque, hermanos, en el segundo bloque de 2 rudimentos tenemos la doctrina de bautismos y la imposición de manos. Aquí vamos a detenernos un poco menos de tiempo. El bautismo, hermanos, es una de esas ordenanzas que el Señor estableció para que nosotros realizáramos, y es una ordenanza que se manifiesta de manera externa. El Señor nos ha dejado 2 sacramentos o 2 ordenanzas, que son la Cena del Señor, la Santa Cena y el bautismo. No tenemos más sacramentos, aunque hay algunas otras denominaciones o maneras de entender el cristianismo que entienden que ha de haber más, 7 o etcétera. Tanto la Santa Cena como el bautismo son ordenanzas externas que contienen una enseñanza espiritual y que indica que todo aquel que lo practique demuestra a todos aquellos con los que lo practica que pertenece a Cristo. En la Santa Cena, ¿qué hacemos, hermanos? Anunciamos la vida, la muerte y el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y lo hacemos todo hasta que Él regrese. Está lleno de simbolismos, por ejemplo, el pan anuncia su cuerpo, la sangre del nuevo pacto, y lo hacemos en memoria del Señor hasta que Él regrese. ¿De acuerdo? ¿Y por qué los creyentes, hermanos, son bautizados? Bueno, porque el bautismo es aquel sacramento es que aquí me he saltado algo, una frase. En la Santa Cena, hermanos, cuando anunciamos todo esto, ¿quiénes participan de la Santa Cena en la iglesia? Generalmente los hermanos que han sido bautizados por inmersión, ¿no? ¿Y por qué solamente los creyentes bautizados? Bueno, porque el bautismo es aquel sacramento por medio del cual una persona profesa seguir a Jesús. Lo que ya ha ocurrido en su corazón lo va a externalizar por medio de algunos testigos. El pastor, la familia que le ha invitado, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo está lleno de simbolismos. Por supuesto, cuando tú entras al agua, estás identificándote con Cristo en su muerte y sepultura. Y cuando sales del agua, te identificas con Cristo en su resurrección, en una nueva vida, ¿no? Si Dios quiere, en junio tendremos la bendición de ir allí a Frías de nuevo y tener 3 bautismos, ¿no? Y nos alegramos con ellos. El año pasado tuvimos 5 y es una fiesta, hermanos. El cielo está de fiesta cuando todas estas cosas ocurren, ¿vale? Así que yo animo desde aquí a todos mis queridos hermanos en la fe que aún no se han bautizado o que no participan de la Cena del Señor por cualquier motivo, a que si no lo has hecho, te bautices. Si no estás participando de la Cena del Señor porque te sientes indigno, te tengo una mala noticia. Siempre vas a ser indigno de la Cena del Señor. De hecho, la cena es un llamado al arrepentimiento. Cuando nuestro pastor está aquí una vez al mes que lo hacemos, antes de la cena, ¿qué hace? Un momento de reflexión para que la persona se ponga a cuentas con Dios y pida perdón. Y muchas veces ni siquiera el domingo, sino días anteriores ya nos envía un mensajito en el WhatsApp: hermanos, Santa Cena, prepara vuestro corazón para la cena, ¿no? Así que es un llamado. Así que si no lo estás haciendo, ponte a cuentas con el Señor y hazlo. Si no te has bautizado, bautízate. ¿Te hace más santo la Santa Cena o el bautismo? No, pero sí te hace más obediente. Bueno, y a la larga más santo, porque entre más obediencia, más santidad. Bien. Avanzamos, hermanos. El bautismo es una manifestación externa de algo que ya ha ocurrido en el corazón y no al revés. Es decir, tú no vas a bautizarte y luego ver qué pasa con tu vida. No, tú lo que haces es manifestar algo que ya ha ocurrido en tu corazón. Me identifico con Cristo, obedezco a Cristo.
Y hermanos, con respecto a la imposición de manos, bueno, decir que en el Antiguo Testamento se usaba de muchas y diferentes maneras. Aarón y Moisés lo usaron con aquel macho cabrío imponiendo sus manos, y el macho cabrío salía al desierto, llevaba sus pecados. En otras ocasiones imponían las manos para trasladar bendiciones. Lo hizo Israel o Jacob con sus nietos. También para ciertas bendiciones o incluso para apartar a personas para ministerios muy específicos, la imposición de manos. Y en el Nuevo Testamento la cosa no cambia mucho, excepto con respecto a los aspectos ceremoniales, es decir, ya no imponemos manos sobre ovejitas, sobre machos cabríos, etcétera, ¿no? Ahora imponemos las manos, ¿para qué? En el Nuevo Testamento los apóstoles impusieron las manos sobre los 7 diáconos. Pablo impuso las manos sobre Timoteo, y de hecho Pablo le recomienda a Timoteo: no impongas las manos con ligereza sobre las personas. Cuando vayas a elegir un cargo en la iglesia, cuando vayas a elegir a una persona que tú ya has observado que está madurando en la fe y quiere servir, no vayas con lideresa, espera, ora, tranquilo, ora, observa a la persona y entonces luego impon las manos. Pero más importante que todo esto, hermanos, la imposición de manos en el Nuevo Testamento significa la recepción del Espíritu Santo. Lo vemos hasta en 2 ocasiones en el libro de los Hechos. Los apóstoles imponían las manos y el Espíritu Santo era derramado sobre los creyentes. ¿De acuerdo? Y que es verdad que no solemos imponer mucho las manos en nuestra iglesia. A lo mejor aquí cuando alguien cumple años, pues igual imponemos las manos, aunque sí que es verdad cuando enviamos a una persona afuera, o una persona va a vivirse a otra ciudad, cuando va a ser algo muy importante, pues venimos e imponemos las manos sobre la persona. No porque pensemos que imponer las manos tenga un poder en especial, sino porque les estamos encomendando al Dios que es especial. Amén. Bien, hermanos, y en último lugar, el último bloque, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estos 2 rudimentos tienen que ver con cosas que aún han de ocurrir. Todavía no ha ocurrido. Por supuesto, la fe que nos ha sido dada nos provee una convicción de que un día, al final de los días, seremos resucitados juntamente con Cristo. Y entonces Él mismo vendrá con su tribunal para juzgar todas las cosas, todas las obras, sean buenas o sean malas. Las personas no suelen pensar en un juicio final, mucho. Quiero decir, hay personas que piensan que, bueno, que va a haber un juicio final porque lo han visto en una peli, ¿no? Sí, eso ocurrirá en el juicio final. A lo mejor lo creen teóricamente, pero no les supone ningún problema. Bueno, ya veremos a ver qué ocurre. Y pienso, hermanos, que a estas personas no les supone ningún problema pensar en el juicio final porque o bien no creen que sea verdad o no creen que sea real o simplemente piensan que pueden librarse del juicio por las obras que ellos han hecho. Lo que he dicho antes, si Dios existe y hay un juicio, yo le pongo mis buenas obras sobre la mesa al Señor y me dice, Pepito, al cielo. No, las buenas obras no han salvado nunca a nadie. Así que, hermanos, ahí lo tenemos. Debemos pensar en el juicio final, debemos pensar en el juicio eterno, y en la resurrección de los muertos, porque es algo que está por ocurrir. De hecho, tenemos un texto en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. El apóstol Pablo dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, ¿dónde estoy? Que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y voz de trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí lo tenemos, hermanos. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Se puede alentar diciendo, el Señor viene con su juicio? Sí, porque si amas de verdad al Señor, estás esperando la segunda venida suya ahora mismo.
Yo digo, hermanos, ven, ven, Señor Jesús, ahora mismo. Deseo más verte a ti que cualquier otra cosa en este mundo. Pero quizá alguno de vosotros no pueda pensar así, porque sabes que si Dios viene en este momento, te va a salir muy mal la jugada. Si Cristo viene ahora en este momento, quizá tú no eres salvo y te condenes. Y por eso yo te invito desde aquí, arrepiéntete, pon tu fe en Cristo. Y si el Señor viniera hoy mismo, serás salvo. Da igual tu pasado, Él te salvará. Bien, hermanos, sé que podríamos profundizar más en estos temas, pero necesitamos llegar al final. Sé que llevamos aquí un buen rato sentados, ¿no? Después de la exposición de puertas abiertas y después de la predicación. Yo tengo más para decir, pero creo que lo vamos a dejar aquí. Pero si hay algo, hermanos, que con lo que me gustaría que nos quedáramos en esta mañana, es que esto que hemos visto hoy son rudimentos, enseñanzas elementales. Y yo no sé si tú, y tú no sabes si yo, la estamos viviendo y la entendemos de verdad. El arrepentimiento, la fe, el bautismo. Que todo esto que hemos oído hoy nos lleve no a pensar tanto en nuestro problema o lo mal que estamos haciendo, sino en poner nuestra mirada en el sumo sacerdote, Jesucristo. Que todo lo que yo haya dicho hoy sea olvidado, pero recuerda esto, solo Jesús es tu sumo sacerdote, solo Él puede interceder por ti, solo Él puede salvarte y solo Él puede darte la vida feliz que estás deseando y que no puedes encontrar en el mundo. Cristo Jesús vino a esta tierra, nació y se hizo un hombre. Vivió una vida perfecta que ni tú, ni yo, ni el mundo entero podría vivir jamás. Jesucristo fue intachable, no pecó ni una sola vez, ni en su pensamiento. Vivió una vida perfecta, pero fue asesinado por quienes le odiaban. ¿Para qué? Para hacer posible tu salvación. De manera que si pones toda tu fe, todo tu amor y el arrepentimiento en sus manos, Él te dice hoy, salvo, libre, vida nueva, corazón nuevo. Así que esta es una invitación. Si aún no tienes a Cristo en tu corazón, arrepiéntete, ven a Cristo y Él te dará un nuevo corazón. Y si ya eres creyente, arrepiéntete también de tus malas obras o incluso de tus bondades, porque a un Dios santo no puedes impresionar. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, hoy hemos de nuevo abierto tu palabra y hemos considerado algunas porciones. Y aunque yo sé, mi Señor, que he hablado aquí muchas cosas quizá para la mente de algunos, Padre, solamente tú puedes hacer que estas palabras que yo he dicho hoy sean una realidad para algunos de mis hermanos o de los amigos que nos visitan. Padre, ayúdanos a enfocarnos en la bendita persona de Cristo, nuestro bendito Salvador. Solo Él nos ha salvado y solo Él puede salvarnos. Padre, perdona nuestros pecados. Incluso perdona los pecados de esta iglesia, Señor, si te hemos fallado en algo. Queremos ser una iglesia sabia, una iglesia santa, una iglesia que te ame a ti y te ame al prójimo. No nos permita, Señor, ser como queremos ser. Permítenos ser como tú piensas que debemos ser, Señor. Transforma nuestro corazón, transforma nuestra vida, porque de esta manera podemos ir a casa y ver que aquellos que amamos y aún no te conocen, Señor, vean que tu poder es real. Padre, salva, salva, Señor. Hoy es día de salvación también. Ayúdanos a enfocarnos en la bendita persona de Cristo. Por favor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.